Bueno, Pablo, buenos días, Buenos bienvenido a días, Time Just. Muchas gracias por estar aquí con nosotros reunidos. gracias a vosotros. Lo primero de todo, quería preguntarte cómo surgió la idea inicial de crear este documental. Mm. Bueno, yo llevo 10 años nadando por todo el mundo y hubo gente que me preguntaba, oye, ¿qué hay detrás de un récord Guinness de natación? ¿No? ¿Qué hay detrás? Porque muchas veces no se ve la trastienda de todo lo que hay detrás de un reto. Entonces, me acompañaban a veces cámaras para documentar los retos y lo que empezó como simplemente grabar de retos, pues empezó con un documental. Y me contactó pues hace 3 años Jorge Laplace, que es un director con mucho éxito, que ha hecho ahora recientemente el documental de Alcaraz, había hecho el de Carolina Marín, y dijo, ya que hay el germen de un documental, ¿no? Entonces, bueno, pues con su productora y Ornitorrinco Films empezamos a conceptualizar justo hace 3 años el documental. Genial. ¿Y cuánto duró la grabación completa de este documental? A ver, hay cientos de horas grabadas, han sido más de 3 años de grabaciones en más de 7 países, y el gran reto ha sido cómo armar una historia alrededor de tantas imágenes y tantos, pero bueno, tanto Dani Olmos, el director, como Jorge Laplace, coproductor, pues me han ayudado bastante a armar un guión que tuviera sentido y pudiera contar una historia que fuera útil para la sociedad, la que también yo me sintiera cómodo, ¿no? como protagonista. Vale, ¿y cómo manejaste el equilibrio entre lo personal y lo universal para poder plasmarlo en el documental? A ver, la verdad que ha sido un poco más fácil de lo que yo esperaba. Yo tenía un poquito de miedo con el tema de, oye, si esto va a ser público, ¿qué va a salir, ¿no? De mi vida, me gusta ser un poco más privado en ciertas cosas, pero al final lo orientamos en transmitir esos valores de esfuerzo, de sacrificio, que al final son universales, hagas lo que hagas, en mi caso es la natación, pero lo puedes aplicar también a cualquier otro deporte o en la vida. Y es un mensaje también que quiero transmitir pues, a las nuevas generaciones. Todo lo que recaudemos en este documental va a ir para la Fundación Clicolis, para dar becas de capacidades digitales a niños de barrios humildes de Madrid. Y más allá de la ayuda económica, también para mí era importante transmitir esos valores, ¿no? Que al igual que en mi caso, pues que nací en un barrio como Carabanchel y con becas, esfuerzo y sacrificio, he podido alcanzar mis sueños como deportista o como empresario, pues que eso sirve también para hacer clic a todos esos chavales que están pensando y soñando, ¿no? En conseguir cosas en la vida. ¿Y cómo esperas que la audiencia interactúe o se relacione emocionalmente con este documental? A ver, yo creo que el documental, más allá de lo que es grabarme pues, con tiburones en Sudáfrica o con las medusas por la noche y cosas bastante dramáticas que ya por sí son interesantes, creo que tiene una parte personal porque digamos que va también a mi infancia, a cómo yo pues empecé con la natación, también bueno, pues temas familiares, de fracasos y éxitos, ¿no? Yo creo que es una reflexión también de que la vida no es una línea recta, sino que tiene altos y bajos y que muchas veces son esos bajos, esos momentos de fracaso, los que también te enseñan, te ayudan a conocerte a ti mismo y que te impulsan a volver otra vez a intentarlo y conseguir los retos, ¿no? Y si tuvieras que destacar una escena o un momento concreto del documental que encapsule como su mensaje, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedarías? Sí. A ver, bueno, tampoco por no hacer spoiler, ¿no? A la gente que queremos que vea el Ujú. documental. Pero a mí, fíjate, me quedo con. Hay dos escenas de fracaso en el momento en el cual tengo que retirarme de un reto. Una es cuando estaba intentando hacer los 250 kilómetros en el mar y por un tema de seguridad, por Sí. olas y por el malestar de la tripulación, tuvimos que cancelar. Entonces, eso fue mucha frustración, pero creo que fue la decisión correcta. Entonces, es un momento clave de qué hacemos. Ujú. Y luego hay otra que es cuando intento batir ese mismo récord, intento nadar 300 kilómetros, en el cual también me enfrento a una situación parecida de merece la pena tomar un riesgo, ya no solo con mi vida, sino con la vida también de De la, los... de, de la tripulación por el estado del mar. Entonces creo que en la vida a veces nos ponen situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones responsables y también es lo que quiero transmitir, ¿no? Que uno puede, hay que tener un poquito de locura para soñar Ujú. en estas cosas que nos han hecho antes, pero también hay que tener cordura para saber cuándo es un buen momento para retirarse o no arriesgar la vida de la gente. Vale. ¿Y consideras que el sacrificio de entrenamiento y preparación
hace que tengas que sacrificar mucho tu vida privada o personal? Yo creo que sí, o sea, creo que en la vida toda la gente que ha conseguido grandes cosas ha dormido poco, ha trabajado mucho, ha salido poco, entonces yo he tenido que estar pues, muchos años con una dieta muy estricta, sí, sin beber nada, descansando poco y bueno, es la vida de un deportista, ¿no? De alto rendimiento. Entonces, esos sacrificios hay que hacerlos y también es parte del mensaje, que la vida no te regala nada. Pero luego la vida se equilibra, hay momentos en los que puedes trabajar mucho, pero luego tienes una época de descanso, porque y eso nos pasa a muchos deportistas, ¿no? Que llega un momento en el cual tienes un poco de saturación y necesitas refrescar. Entonces creo que el documental también ahonda en esa reflexión, ¿no? De si merece la pena tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Y la respuesta, bueno, la veremos en el documental, pero es un poco depende, ¿no? Depende y no está tan claro. Y también yo creo que hay una reflexión también de cuándo es suficiente, ¿no? Como deportista siempre quieres ir a más, pero no hay límites, ¿no? Y yo creo que también a veces saber decir que no, saber retirarse, saber entender cuándo es el momento de dar un paso atrás, también es importante en la vida, ¿no? Nos comentas que nada destinará sus beneficios a la Fundación Click College para las becas educativas. ¿Por qué fue crucial para ti que el documental tuviera un propósito social tan directo? Eso fue uno de los requisitos iniciales que hablé con las productoras y los directores, porque al final también quería transmitir unos valores que fueran auténticos, ¿no? Para mí el principal objetivo de este documental, uno es transmitir unos valores en la sociedad actual que creo que son muy necesarios, que es pues, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, y que no significa que si uno trabaja vaya a conseguir sus sueños, porque a veces no es tan fácil, pero está claro que si no te esfuerzas y no trabajas no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, un poco en la línea de deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol, que también son muy amigos y que dan esos valores de no dejes ninguna gota de sudor en la pista, ¿no? Da lo máximo, los resultados nadie te los garantiza, pero por lo menos tú da lo máximo, eso es lo principal. Y luego también, como iba a ser un documental que iba a ir a plataformas, en este caso en Amazon Prime Video y Filmin, además de otras plataformas, estará disponible también en líneas aéreas para que lo puedan ver mucha gente, pues todos los recursos que recaudemos irán a la concesión de más de 1.500 becas de formación en capacidades digitales a niños de los barrios más humildes de Madrid, ¿no? De Carabanchel, Vallecas y Villaverde, que vamos a dar cursos de 30 horas en inteligencia artificial, en emprendimiento, en capacidades digitales, para un poco romper esa brecha digital que hay con los barrios menos favorecidos, ¿no? Pues me alegro que hayas querido tener esta idea para lucirla en el documental y destinar los beneficios. Luego, tuvisteis de referencia la reflexión sobre los límites personales y el impacto ambiental. ¿Crees que lograsteis plasmarlo? Yo creo que sí, porque hay una parte del impacto medioambiental, por ejemplo, cuando fuimos a Sudáfrica, no encontramos tiburones blancos, ¿no? Todo el mundo tiene miedo que te metes al agua y un tiburón blanco te va a atacar, pero están en peligro de extinción, pues cada vez hay menos tiburones en el mundo, más de 100 millones de tiburones mueren al año por causas humanas. También las ballenas, estuvimos en Sri Lanka con ballenas azules, que hemos perdido el 90% de las ballenas azules a nivel mundial. El tema de los plásticos, por ejemplo, hay uno de los retos donde encontramos más plástico que peces, ¿no? En el mar. Entonces, yo creo que hay una parte de estar en el agua, nadar, pasar tantas horas, ves el efecto que tiene el cambio climático en nuestros océanos. Eso por una parte. Eh, y luego creo que es importante también el, no solo la parte del impacto medioambiental, sino también el impacto, digamos, más social, ¿no? Que quiero destacar con esto. Vale, y el documental contó con países como Sudáfrica, Vietnam, México, Sri Lanka, Grecia, Estados Unidos, Francia, España. ¿Hay alguno de ellos que haya generado mayor dificultad o complejidad? Sí, las escenas más difíciles de rodar fueron en Sudáfrica. Primero porque estaba muy lejos, había que rodar bajo el agua, en la superficie, con dron, con diferentes cámaras. Y luego porque habían unos actores, que eran los tiburones, que eran difíciles, ¿no? De guionizar. Entonces no sabíamos la verdad lo que nos íbamos a encontrar. Entonces tuvimos que hacer muchas tomas, ¿no? Claro, la anécdota era que, claro, yo estaba nadando y me decían, nada al lado del tiburón, ¿no? Ha salido mal la escena, vuelve a nadar otra vez al lado del tiburón. Y yo era, bueno, Ya.
O sea, es verdad que tengo bastante experiencia en nadar con ellos, pero es verdad que hubo momentos en los que de repente había como 5 o 6 grandes tiburones Muchos. alrededor y hubo un momento que sí que hubo que subirse al barco porque ya podía ponerse peligroso. Vale, ¿y con qué ruta de estos países te quedarías? Ruta en el sentido O sea, no sé si llevaste como una ruta mm, de kilómetros de en cierto país, de Sudáfrica o en Vietnam o... Sí, a ver, para mí el lugar más bonito fue Vietnam. O sea, creo que la bahía de Halong es el sitio más bonito donde he nadado. Y, y creo que a nivel de ruta, pues, a ver, la mejor fueron los 250 kilómetros, ¿no? En el mar, que justo ese día que se refleja en el documental salió todo perfecto y pudimos batir ese récord. Me alegro. ¿Y tienes un próximo récord para cumplir? O sea, yo creo que ahora mis retos es la divulgación de todos estos retos ahora a nivel documental. Yo creo que parte de la reflexión también del documental es que los retos nunca se acaban, que pasamos por fases. Yo también estoy en una fase ahora en la que, después de más de una década de este tipo de retos por todo el mundo, pues estoy planteándome un poco qué es lo que quiero hacer. Y también ahora pues quiero invertir un poco más en la fundación, también pues, en la parte personal. Al final tantos sacrificios ha Mm, hecho que no puedo tener una familia, que no puedo tener hijos. Y para mí eso también es importante, ¿no? El iniciar una nueva fase. mm. Pero vamos, que seguro que van a venir más retos y más cosas, porque uno no deja de esa chispa como deportista siempre la tienes ahí. Vale. Y si podrías definir el documental en 3 palabras, ¿cuáles usarías? Bueno, pues utilizaría como ilusión, porque hay que tener ilusión para lanzarse al agua y hacer estas cosas. Eh, También resiliencia o perseverancia, que hay que seguir ahí. Y luego también diría un poco, pues, humildad, porque el mar te pone en tu sitio, ¿no? Tú tienes ese sueño, esa ilusión, pero luego la realidad te pone en tu sitio y saber también cuándo hay que parar o cuándo tocas tus límites, ¿no? Vale. Pues, Pues muchas gracias por haber estado aquí, Pablo. Vemos tu documental en las plataformas el 17 de junio. Y pues nada, muchas gracias. Espero vernos pronto. un placer.